Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos el don de la palabra de Dios que nos lleva a la vida nueva, a la vida verdadera. Estamos compartiendo el Evangelio de San Mateo y comenzaremos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre de bondad, por esta revelación de tu palabra, siempre actual y siempre actuante en nosotros. Que lo que podamos compartir hoy nos lleve a una mayor conciencia de tu voluntad y a una mayor conciencia de seguirla, de vivir según tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos estudiando este Evangelio de San Mateo, recordando que es un Evangelio que fue compuesto hacia el año 85 después de Cristo, más o menos, y que fue escrito para un público hebreo. También saber que los evangelios no son historia al estilo en que nosotros entendemos la historia, sino que son estructuras catequéticas, teológicas, pastorales, espirituales, que buscan suscitar la fe. Hoy vemos el capítulo 5 y es interesante la introducción que hace la Biblia de Jerusalén a este capítulo, puesto que dice que sobre una de las colinas próximas a Cafarnaúm, Jesús expone el nuevo espíritu del reino de Dios. Por lo tanto, Mateo quiere mostrar algo nuevo, y es el espíritu del reino de Dios. Es una invitación a un nuevo modo de vivir. Por tanto, el nuevo espíritu del reino es una invitación a un nuevo modo de vivir. Mateo ha completado el discurso inaugural del ministerio de Jesús con palabras pronunciadas por Jesús en otros momentos, y los ha unido todos en un solo discurso. Es decir, las bienaventuranzas no fue que Jesús se sentó y disparó las 9 bienaventuranzas, no, sino que Mateo recoge distintos momentos y los pone en una sola narrativa. Además de esto, hay una reinterpretación del decálogo. Es importante ver las bienaventuranzas como una reinterpretación del decálogo de Moisés. Y en conclusión dice el texto que lo que busca el autor es que descubramos que el decálogo de Moisés, aunque es siempre válido, tiene una reinterpretación desde la vivencia misma de Jesús. El texto dice así, entramos en el segundo punto del Evangelio, que es el discurso evangélico. Y dentro de ese discurso evangélico hay muchos subtítulos. El primero es las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Es importante comprender algo. Este discurso es para la muchedumbre, por lo tanto, es para todo el mundo. No es solo para los discípulos, es para todo el mundo. Entonces ahí ya se ve la importancia del discurso.
En segundo momento dice, al subir al monte se sentó. ¿Por qué? Porque según el análisis, primero en la cultura hebrea, el maestro hebreo enseña sentado, mientras que el maestro griego enseña de pie. El maestro hebreo, en este caso Jesús, dice los analistas que usa dos formas. Enseña de pie cuando va enseñando en el acto, va enseñando su vida, y enseña sentado cuando empieza a explicar la vida. Explica la vida. Por lo tanto, cada vez que él va a explicar algo, que va a enseñar algo, lo hace sentado. Mientras que de pie él está viviendo y su enseñanza es la vida misma. Cuando él va caminando, también va enseñando, pero va enseñando de una forma práctica su misma vida. Dice, tomando la palabra, les enseñaba diciendo. Entonces vamos a ver los elementos que hay. Dice, 1, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí la palabra bienaventuranza también puede entenderse como dicha, como felicidad, ashrei en hebreo, ashrei. Y cuando habla de pobres, habla de los ani, de ahí viene anawim, ani roja, que en el fondo no significa los que no tienen fe, como a veces se explica. Incluso encontramos en documentos de la iglesia que hablan que el pobre de espíritu es el que está sin fe. Es una traducción muy errónea. En realidad, anawim roja significa una persona que no tiene el corazón en nada, solamente en la Ruach HaKodesh, solo en Dios, y por lo tanto es pobre de espíritu. Así entonces, pobre de espíritu es equivalente a, pues, podríamos decir, pobreza evangélica, la capacidad de renuncia al apego a las cosas. No es no tener, es no apegarse a nada, porque el corazón está anclado en Dios. Es no apegarse ni a personas, ni a animales, ni a cosas, sino anclados en Dios. Por eso es dichoso, porque si uno lo aplica a la vida diaria, ¿qué dicha tiene el que no tiene fe? Ninguna. ¿Qué dicha tiene un pobre que está comiendo basura? Ninguna. Entonces es otro sentido. Iba hablando de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Entonces ya ahí vemos el ejercicio de la mansedumbre. El manso hereda la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que anhelan, desean que la tzedakah de Dios se cumpla, que la justicia no para sí, sino la justicia para el mundo. Bienaventurado aquel que desea justicia para el mundo, que todo el mundo pueda experimentar el amor de Dios, la bondad que cubre el error de la humanidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran por causa del reino. No es el que llora, bienaventurado la mujer que llora porque el marido le pega. No, no es eso. Bienaventurados los que lloran por causa del reino, porque lloran cuando no se abre el mundo al reino de Dios.
cuando no se deja reinar a Dios en la vida. Porque dice, ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que desean la sedacá de Dios, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vemos la reciprocidad. El que vive misericordia alcanza misericordia. Es una dicha, es una felicidad ser misericordioso. Y en el punto casi medio está algo fundamental. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Elohim. Ellos verán a Dios. Y este punto es importante detenernos, porque es como el punto central que permite todas las anteriores y todas las posteriores. ¿Por qué? Porque el limpio de corazón es el único que puede ver a Dios. El corazón, cordia en griego, es el centro de las emociones, de los sentimientos. Para los griegos es la mente también. Por lo cual la pureza de mente o pureza de corazón es el ejercicio de una persona que vive aquí y ahora. Su mente está aquí y ahora. Porque una mente que vive en el pasado es una mente impura. Una mente que vive en el futuro es una mente impura. ¿Por qué es impura? Porque cuando me mantengo en el momento presente, es el único momento en el que realmente Dios está. En este momento es el momento de Dios. Yo no puedo encontrarme con Dios ayer. Ya ayer pasó. Mañana no sabemos. El único momento en que puedo tener un encuentro con Dios es este momento. Por lo tanto, cuando tengo el momento presente y estoy aquí y no estoy en el pasado, también pasa algo. Cuando miro a alguien, no lo miro desde el pasado, lo miro en el momento presente. Por lo tanto, cuando aprendo a estar presente, siempre mirará una persona o miraré yo inocente al otro. Y puedo ver a Dios en el otro. Puedo ver a Dios en la palabra. Puedo ver a Dios en la Eucaristía. Puedo ver a Dios en la creación. Cuando yo miro a alguien en su pasado, lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me ofendió, de inmediato mi mente queda impura. Entra en juicio y soy incapaz de ver a Dios en él. Veo un enemigo, veo ataque y veo defensa. Por eso es que es tan importante vivir el momento presente, aquí y ahora. Dichoso, bienaventurado el que tiene el corazón limpio. Y Jesús lo expresó después de muchas maneras. ¿Para qué se preocupan del futuro? Vivan cada día. De aquí entonces entender, bienaventurados, felices, los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque solo el que vive el momento presente puede trabajar por la paz. Puede buscar vivir un mundo donde el shalom de Dios lo llene todo. Donde el shalom, la plenitud de los bienes mesiánicos llenen la vida. Y claro, si yo estoy en el pasado o estoy en el futuro, ni seré pobre de espíritu, ni
pues viviré la mansedumbre, ni la misericordia, ni la paz. Solo cuando estoy aquí presente puedo vivir la paz, trabajar por el shalom de Dios, y eso nos hará llamar hijos de Dios. El hijo de Dios es aquel que vive expresando el shalom de Dios, expresando la plenitud del Mesías, la plenitud de la vida. Y luego dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú, por causa del amor y la bondad que cubre a los demás, que busque el bien de la comunidad, eres perseguido. Bienaventurado, porque tú vives el momento presente al vivir la justicia. Y finalmente dice, bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, es decir, en Dios. La recompensa del perseguido, la recompensa de aquel que hablan de él, no es una recompensa que se da después de la muerte, por allá arriba, sino que es una recompensa en Dios mismo. Dios es el cielo. Por eso el reino de los cielos, el reino de Dios, es Dios reinando. No es un lugar, no es en otro momento. Por eso Jesús enfatiza que el reino de Dios ha llegado. Dios está reinando ya. Solo que yo debo dejarlo reinar. Y esto es muy simple porque es una decisión. Yo dejo reinar la voluntad de mi yo falso, de mi ego, o dejo que sea la voluntad de Dios la que reine en mí. O reina la voluntad de mi ego, la del mundo, o reina la voluntad de Dios. Y todos los días, cada día estamos en esa decisión. Desde que me levanto, elijo dejar reinar a Dios, a su voluntad en mí, o elijo yo vivir mi voluntad desde el ego. Es una elección de cada día. Después de esto, dice, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Eso está indicando que cuando alguien elige vivir el momento presente, elige hacer de su corazón pureza, elige vivir según la Ruach HaKodesh, muchos lo van a perseguir. Los que quieren vivir según la voluntad del mundo, según el ego, le van a perseguir, le van a injuriar, van a decir cosas que son mentiras, van a inventar falsedades e incluso le pueden matar, como él mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vivir la verdad significa estar dispuestos a que la mentira nos quiera acabar. Mientras que vivir en la mentira, el mundo te aplaude. Sigue adelante, perfecto. Y está la gran elección. O vivo realmente dichoso, bienaventurado, o vivo según el mundo. A partir de aquí entonces, de ese discurso, el capítulo 5 nos presenta una serie de elementos que son fundamentales para la vida cristiana. En primer lugar, nos va a presentar el tema de la sal y la luz del mundo. Dice el versículo 13,
ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Entonces, eso hace una enseñanza basándose en elementos muy comunes, en los elementos de la vida diaria. Y un elemento es la sal. En tiempo de Jesús, como tal vez en tiempo de nuestros abuelos, o a veces nosotros mismos, que no había de pronto refrigeradora, no había cómo preservar los alimentos, entonces se usaba la sal. La sal se unta en una carne y se puede secar y preserva de la corrupción. También la sal tiene otro elemento, y es que la sal da sabor. No es lo mismo comerse un filete de pescado sin sal que con sal. No es lo mismo. Entonces, la sal tiene esos elementos. La sal también ayuda a que no haya como que algo se contamine. La sal en sí misma impide la contaminación. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo a la comunidad que ustedes deben preservar la comunidad de la corrupción. Deben impedir que se enferme la comunidad y deben darle sabor a la comunidad. El sabor de Cristo. Y miren, dice, ¿con qué más si la sal pierde su sabor, con qué se le salará? Ya no sirve para nada, más que para tirarla fuera y pisotearla los hombres. Entonces, el ser de la sal es preservar, es dar sabor, es curar. Si eso no lo hace, entonces ya se perdió. No sirve de nada. Está diciendo, en la comunidad, si una persona de la comunidad no busca preservar de la corrupción, si no busca dar sabor y curar a la comunidad, ¿de qué le sirve estar en la comunidad? De nada. Es un autoengaño. Es decir, Jesús está hablando de cosas muy concretas, muy realistas. No una religión mental, donde qué bonito el Señor y aquí el Señor y el Señor, pero en la vida diaria nada de dar sabor, nada de curar, nada de preservar. Además dice otra cosa, ustedes son la luz del mundo. En la iglesia siempre he usado esos dos signos. Ahora, del 70 para acá es que se perdió el de ponerle la sal a los niños en la boca, que se hacía en el bautismo, para indicar que son sal de la tierra. Solo ha quedado el signo de la luz. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima del monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Otro elemento también fundamental en ese tiempo era la luz. Allá cuando se apagaba el sol, todo era oscuridad. Y la lámpara de aceite, regularmente en una vasija de barro, las lámparas se hacían en barro, y se le ponía la mecha y se echaba aceite de oliva. Y el aceite de oliva era el combustible. Pero esa luz iluminaba a los de la casa. Por lo tanto, la luz ilumina, la luz da calor. Cuando hace frío nos hacemos cerca de la luz para que nos dé calor. Entonces, cuando dice ustedes son la luz del mundo,
es que el creyente en él ha de iluminar al mundo, ha de darle al mundo la luz para ver, para poder ver, y el calor para poder subsistir. El creyente es alguien que ayuda al mundo a ver. Y va a decir después, pero qué triste sería que tu luz se vuelva oscuridad. Y la oscuridad sería tan negra que sería pura negrura, pura oscuridad. De ahí porque también nosotros elegimos cada día ser sal y ser luz, o ni ser sal ni ser luz, ser oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Dice, brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Lo que está diciendo Jesús es que con las buenas obras, el actuar bien, el actuar con un corazón puro, permite ver a Dios. Nosotros somos los que permitimos que el rostro de Dios se vea, que el mundo que no cree pueda ver a Dios en nuestras buenas obras. Y esto es fundamental siempre. Después de esto va a hablar del cumplimiento de la ley, porque todo está relacionado. La nueva ley, las bienaventuranzas, que son una reinterpretación del decálogo, nos llevan a ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, esta nueva ley tiene que vivirse. Por eso va a decir, no piensen que he venido a abolir la Torá y a los Neviim. No he venido a abolir ni la Torá. Cuando hablan de ley, la gente piensa en los 10 mandamientos. No, es la Torá, el decálogo. Ni tampoco a los Neviim, a los profetas. Dice, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. A darles cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley sin que todo se cumpla. Entonces hay que entender eso. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas traen la revelación, pero también allí está metida la mano del hombre. Por eso es Jesús el que va a dar la interpretación definitiva, quitando lo que los hombres pusieron como si fuera de Dios, pero no era el querer de Dios. Matar hermanos, matar mujeres, matar niños, quemar casas, matar los animales, eso no era el querer de Dios, aunque está puesto allí. Entonces Él da el giro para que se entienda lo que realmente Dios quería. Por eso Él dice, no se dejará de cumplir, pero reinterpretada por mí, con la justa interpretación. Por lo tanto, dice, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos, habla del reino de Dios. Lo que está diciendo es, el que los cumpla, deja reinar a Dios en su vida. El que no los cumpla, no lo deja reinar. Aquí lo decisivo es, o dejo reinar a Dios, o sí lo dejo reinar.
Por lo tanto, seguir la Torá y los profetas en el sentido más propio, que es su interpretación, la de Jesús, esto implica dejar reinar plenamente a Dios. ¿Cómo es eso? Dice, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces hay que entender el lenguaje. ¿Por qué? Porque uno cuando habla en el español dice, bueno, no entrarán, uno entra en el reino, cuando uno muere entra en el cielo. No está hablando de eso. No. Y si tú lees los textos originales, no habla de eso. ¿Qué está diciendo? Porque si les digo, si su justicia no es mayor que lo de los fariseos y los escribas, ¿cuál era la forma, la justicia de los escribas y fariseos? Era un cumplimiento, una observancia meticulosa de todos los preceptos judíos, de todas las prescripciones religiosas, desde lavarse las manos, purificarse, el Shabbat, los holocaustos y sacrificios, etc. Esas eran unas prescripciones ya muy históricas. Cumplir lo que la tradición decía. Entonces eso dice, tiene que ser mayor su justicia. ¿Cómo puede ser mayor la justicia de los hombres después del cumplimiento tan exacto? Entonces él lo va a explicar. Dice, solo así, con una justicia mayor, ustedes realmente entrarán en el reino de Dios. Es decir, ustedes entrarán en una nueva vida donde Dios reine en ustedes. Aquí es decisivo. Aquí el tema no es que uno va a entrar después de muerto, no. Es que ahora o dejo reinar a Dios en mi vida o no lo dejo reinar. Si no lo dejo reinar, va a darse una forma de vida. Puedo cumplir todas las cosas. Viernes Santo, Semana Santa, no como carne los viernes, hago el rosario, hago laudes y víspera, voy a misa. Puedo hacer todo eso, pero sin dejar reinar a Dios en mi vida. Sin permitir que mi vida muestre a Dios. Que el rostro invisible de Dios se vea en mi rostro visible, en la forma de tratar, de amar, de perdonar, de no juzgar, comenzando por mi casa. Comenzando por mi casa. Y miren, va a decir entonces, porque les digo una cosa, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Entonces se decía, si alguien mata a una persona, se debe hacer un juicio para ver qué pasó y dictar sentencia sobre esa persona. Pues yo les digo, aquí interesante porque la traducción sí está muy bien, pues, o sin embargo, no es pero, como traducen a veces, pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El ya encolerizarme contra alguien tiene la misma normatividad que el matar a alguien. Encolerizarme contra alguien equivale a matarle.
Por eso ambos, el que mata a una persona o el que se encoleriza, va al tribunal. Pero no solo eso, sino que dice, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Ya no solo es con el tribunal, va a una instancia superior, el Sanedrín. Es decir, llamar a alguien imbécil, insultarle, ya es reo del Sanedrín. Y dice, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Aquí se traducen bien, Jerusalén. El que separe a una persona, el que la eche de su vida, el que reniegue de alguien, ese es digno de la gehenna. Lo está diciendo Jesús, es digno de ser echado al crematorio que está allá al lado de Jerusalén. Su vida es digna del crematorio. ¿Por qué? Porque ¿qué se echaba al crematorio, a la gehenna? La basura. La basura. Por tanto dice, el que vive así, renegando de los hermanos, su vida se vuelve una basura, que debe estar en la gehenna, en el crematorio. Su olor es pestilente, la pestilencia del juicio, la pestilencia del odio, la pestilencia de las maquinaciones maquiavélicas. Dice, esta persona es digna de la gehenna. Y continúa. Dice el texto, si pues cuando presenta, esto es consecuencia, cuando presentas tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Está hablando de algo muy práctico, el llevar ofrendas a Dios. No dice que ofrenda, la que sea. La ofrenda de la oración, la ofrenda de la vida, la ofrenda económica, la ofrenda que sea. Si vas a llevarla y recuerdas que hay alguien que tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda. Porque no será ofrenda para Yahvé si primero no te reconcilias con el hermano. La reconciliación con el hermano es fundamental para orar, para dar, para celebrar. Primero, la reconciliación. Entonces, miren, aquí hay un detalle importante. Jesús está poniendo cosas como al mismo nivel. Matar a un hermano, juzgar a un hermano, irarse con un hermano, mantenerse enemigo de un hermano, todo ello impide la acción de Dios en mí. Todo ello impide que Dios reine en mi vida. Si no me reconcilio, Dios no reina en mí. Si no me reconcilio, jamás podré presentar el rostro de Dios en mí. Jamás se verá el rostro de Dios en mí. Jamás Dios reina en mí. Dice el texto, trata de llegar enseguida a un arreglo con tu adversario, con tu Satán, o tu Satán, mientras vas con él por el camino. Es decir, mientras vas por el camino, arréglate con tu Satanás, el adversario, que pues es una persona, regularmente es una persona.
tu adversario, el Satán, para que no te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Esto es bonito, ¿por qué? Porque la cárcel más grande no son los barrotes. La cárcel más grande es aquella cuyos barrotes no se ven. Y es la cárcel de la mente. Arréglate con tu adversario, no sea que seas metido en la cárcel, que quedes en una mente encarcelada. El odio, el resentimiento, cárcel de la mente. El miedo, cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. No puedo salir de la cárcel de la mente hasta que no suelte lo último que tengo de desamor. No salgo de la cárcel de la mente hasta que no me desprenda de todo aquello que no me deja vivir el momento presente, aquí y ahora. Mientras esté en el pasado, resentido con ella, con él, con quien sea, o esté en el futuro lleno de miedo por lo que pasará, me mantendré en la cárcel de la mente. Solo saldré de ella cuando deje todo, pague hasta el último centavo. Dice, han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En la Torá, el adulterio se ve como un acto físico realizado. Dice Jesús, no, es que no he entendido bien. Lo que Dios quiso decir es que ya en la mente, cuando miras a una persona, a una mujer, ya ahora pues hay que hablar de hombre o mujer, ambas, ya sea un hombre o una mujer o un hombre, deseándole, en otras palabras, no mirando la persona con su valía, sino el objeto sexual, ya adulteraste. Ya en tu corazón lo hiciste. Esto es algo nuevo, porque lo que está diciendo Jesús es aquí, tal vez ustedes no lo han leído, pero es lo que la neurociencia lo dice ahora. La física cuántica lo dice ahora. Antes de que algo se realice, ya se realizó en la mente. Ya. Y cuando en la mente se realizó, ya eso va porque va. De ahí porque la importancia de la vigilancia de la vida. Cómo miro a las personas. Cómo miro a las personas. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Qué buena traducción, Jerusalén. Porque uno cuando escucha esto en el leccionario, traducido por México, al infierno. No, a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Está hablando de la vigilancia, de uno autoanalizarse. Si algo, está hablando de mano, ojos, para hablar de lo más cercano a mí.
Pero esto implica otras cosas, ir a un lugar, si hacer una cosa, si estar en otra cosa, es ocasión de perder el momento presente, de ser consciente que eres sal de la tierra y luz del mundo. Entonces córtalo. Lo que pasa es que yo me tomo una cerveza y quedo loco. Entonces córtalo. Porque es mejor que cortes eso a que tu vida se vuelva basura y no transmitas el sabor al mundo, no seas luz del mundo. Además de esto, dice el texto, también se dijo: el que repudia a su mujer quiere de un acto de divorcio. Esto fue algo muy común. En Israel, al principio, tanto la mujer podía repudiar al marido, como el hombre también podía repudiar a la mujer. Pero cuando se reescriben los textos del Antiguo Testamento, sobre todo a la vuelta del exilio, se concentró la fuerza sobre la malicia de la mujer. La mujer es la causante del pecado, de la muerte, del trabajo y de todo, porque Eva llevó al hombre a caer. Y ya la mujer no daba repudio, solo el varón. Jesús, cuando viene, encuentra esa situación y aún más, el hombre podía repudiar a la mujer y había una lista. Un hombre podía repudiar a la mujer si no había ordeñado bien la cabra, si había dejado quemar las alubias, los frijoles, si no sabía pegar un botón, si había una cantidad de cosas por las cuales el hombre podía repudiar. Entonces, ¿qué pasó? De esa manera, el valor de la mujer se hizo mucho más bajo. Ya de por sí la mujer en tiempo de Jesús tenía un valor pues cero. La mujer no contaba, la mujer no valía. El valor de una mujer dependía si tenía su papá o su marido como posesión. Es más, la misma ley tradicional decía que cuando nacía un niño, la madre quedaba impura 40 días. Pero si nacía una niña, quedaba 80 días impura. Y no solo eso, un padre, cuando nacía un niño, las parideras cantaban y el padre llegaba, todo el mundo era contento. Cuando nació una niña, las parideras lloraban. Y el padre podía tomar la niña y llevarla a los caminos y abandonarla allá. Esa era la situación de la mujer. Y además, cuando a la mujer le daban el divorcio, ningún hombre quería casarse con ella. Y realmente los padres tampoco la querían. Y usted se fue, porque era una carga. Por lo tanto, le quedaba, si era rica, pues tendría su riqueza, pero a la mayoría no, le quedaba pedir limosna o prostituirse. Entonces, cuando Jesús llega, Él defiende al ser humano. El centro de su palabra, de su misión, es el ser humano. La fuente siempre es Dios y su reino, pero la acción es con el ser humano. Y aquí lo que dice es tremendo, dice: pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace adúltera. El que repudia a la mujer, la hace adúltera. Miren. Y el que se casa con ella, con una repudiada, comete adulterio. Jesús no está hablando de una ley moral
de ofensa a Dios. Jesús está hablando de una ley para proteger a la mujer. Porque si tú repudias a una mujer y la haces adúltera, tú la haces adúltera. Es decir, la culpa es tuya. Tú cargas con eso. Pero también el que se case con ella comete adulterio. Es decir, ¿qué es el adulterio? ¿Qué es adulterar? Es hacer de algo que tenía una esencia, corromperle. Es que me vendieron leche adulterada. Ya no es leche. Le echaron otra cosa, agua, lo que sea. Y como la relación del ser humano ha de ser relación de amor, al tú repudiar a la mujer, lo estás haciendo en desamor. Y tú la haces adúltera. Es decir, tú la metes en el desamor. Y la consecuencia de ella será una vida en desamor entonces. Porque ni su padre la quiere ni más nadie. Entonces aquí la cuestión no es una cuestión moralista legal ante Dios. Es que Dios no quiere eso, es que eso es malo. No es por eso. Es por el bien de las personas. Incluso dice, si un hombre se casa con ella, comete adulterio. Porque resulta que ya ella era de un hombre. Su amor era de ese hombre. Y por lo tanto, se está casando con alguien cuyo amor se rompió. Y cuyo dolor causó sufrimiento. No es cuestión moralista como nosotros creemos, No, es mucho más allá. Han oído también que se les dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pues yo les digo, no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a un solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí o no, no. Lo que pasa de aquí viene del maligno. Está hablando de la coherencia humana. No tienes que jurar, tienes que vivir en la verdad. Y la verdad no necesita defenderse. La verdad es sí o no, ya. Es la mentira la que tiene que defenderse, y jura y perjura. Entonces lo que está diciendo en el fondo no es que jurar ofende a Dios, es algo mucho más fuerte todavía. Está diciendo es el creyente de verdad, el que sigue de verdad a Yahvé, vive la coherencia de la vida. Por lo tanto, cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no, porque vive coherentemente. El que vive la incoherencia, ese sí tiene que estar defendiendo la mentira, defendiendo el error. Por eso que dice, todo lo demás viene del maligno, viene del mal, viene una vida errónea. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo le digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Al que te obliga a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelva la espalda. Está hablando de una condición nueva. Es de aquel que se sabe sal de la tierra y luz del mundo. Aquel que está desapegado de todo. ¿Me pides? Tómalo. Porque mi felicidad no está en eso.
Además, yo creo que mi Padre me da todo. O sea, no se puede vivir esto si no hay un cambio verdadero de mentalidad. Es imposible vivir esto sin dejar que Dios reine de verdad en nosotros. No se puede. Porque si eres esperanzado en lo poco que tengo, yo tengo una libra de arroz y eso no lo puedo compartir, porque nada más tengo para hoy y mañana, no puedo dar, no puedo compartir. Claro, pues estás pensando, estás apegado a lo material. Si Dios reina en mí y soy capaz de compartir, yo sé que Dios no me abandona. Yo sé que Dios es la fuente de todo. Entonces es una nueva manera de pensar. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Aquí va terminando el capítulo, llevando a una conclusión. Hay que ser como el Padre, porque el camino de un hijo es el camino de su padre. La vida de un hijo es la vida de su padre. El anhelo de un hijo es vivir como su padre. Entonces, miren al Padre como es. Así sean ustedes. Por eso, amen a los que los odian, ore por los que le persiguen, etcétera. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a los hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen lo mismo también los gentiles, los romanos, los que viven en el mundo de aquella época? Ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Entonces el capítulo se cierra mirando así: el camino de un creyente, de un hijo del Padre, es vivir como el Padre, y es un vivir en perfección, y esa perfección es vivir el amor, un amor a todos, incluso al enemigo, porque de esa manera brillarán ustedes como el sol a mediodía. De esa manera el rostro invisible de Dios se ve en nuestros rostros visibles. Vamos entonces a dejar un espacio para si hay alguna pregunta, algo que no se haya comprendido, etcétera. Aló. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre. Padre, yo he estado leyendo algo sobre la cultura y la sociedad judía en general del pasado y actual. Y antes de que usted explicara hoy este capítulo de Mateo, yo veía esta ley en extremo machista. Por lo menos como la primera interpretación que uno puede dar. O sea, porque el hecho, por ejemplo, que la mujer quedara impura si paría una mujer, 80 días, el doble de lo que era un hombre, que era sinónimo de tristeza, pues las parteras lloraban en vez de alegrarse. Entonces yo me ponía a pensar, pero estos judíos son cabezones, si salían puros hombres, ¿cómo se iban a reproducir? Además, todo lo que uno vio y conoce y ha visto en películas y demás de los holocaustos de la Segunda Guerra Mundial, que la indicación de los judíos fue reproducirse y repoblar supuestamente todos los millones o todos los no sé cuántos judíos habían muerto a mano de los nazis. Entonces, yo creo que ha sido un comentario nada más, ha sido muy grata, muy enriquecedora la explicación que usted da sobre eso,
Porque, por ejemplo, hasta antes del día de hoy, yo decía, pero ¿por qué Jesús decía todo eso? Realmente, ahora lo entiendo como era una indicación de él de evitar el recriminar a una mujer, porque por la acción del hombre la afectaba a ella. Es así, ¿verdad? En otras palabras, el hecho de la mujer al repudiarla y vivir el adulterio es responsabilidad del hombre. El hombre es que la hace. O sea, eres tú como varón que la llevas al adulterio, a ser adúltera al repudiarla. Entonces, lo que Jesús busca es que los seres humanos vivamos en unidad y en dignidad, y que nos miremos desde esa dignidad, no como meros objetos de posesión. Y por eso todo el tema del adulterio en el corazón, tanto de un hombre como de una mujer. No ver a las personas como objetos, sino como seres que son hijos e hijas de Dios, santos y santas. Y por lo tanto, aprender a ver así. Eso es un tema que todos necesitamos aprender, porque en nuestra cultura no es así. Nuestra cultura tampoco es así. Desde niño nos enseñan el hombre a conquistar, la mujer a ser conquistada. Y últimamente, del 2000 para acá, con más fuerza, también la mujer a conquistar y el hombre a ser conquistado. Entonces, esa mentalidad Jesús viene a curarla. Dice, no, es que hay una dignidad. Todos son hijos del Altísimo y hay que aprender a vivir como hijos del Altísimo. ¿Y cómo se vive así? Precisamente amando como Él ama. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre de bondad, por tu palabra, porque nos invitas a vivir como tú, en la dicha verdadera de los hijos de Dios. Nos invitas a seguir tu camino, que siempre es camino de amor, justicia y paz. Ayúdanos a internalizar esta palabra. Ayúdanos a reconocernos sal de la tierra y luz del mundo, para poder transmitir tu rostro invisible a través de los actos en nuestros rostros visibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias, bendiciones.